Bueno, este problema trata sobre el proceso de producción de carbonato de sodio y se produce a partir de la reacción de dos componentes, sulfuro de sodio con carbonato de calcio, produce carbonato de sodio y sulfuro de calcio. Bueno, aquí lo que me interesa es este es el producto. El diagrama básicamente es este. Aquí están rotulados todos los porcentajes en masa de cada componente. Se tiene una alimentación de 1000 libras por hora que contiene 45% sulfuro de sodio, 55% agua. Estos son en masa. Los tengo que convertir a moles para trabajar los balances con reacción química. Posteriormente, bueno, esto se alimenta a un reactor. Antes del reactor se combina con una recirculación de sulfuro de sodio puro que viene para acá. Bueno, después del reactor hay un separador y esto se recircula. Entonces aquí estoy alimentando sulfuro de sodio con agua al reactor. La otra corriente que entra al reactor contiene carbonato de calcio con una composición 30%, 70% agua y son 1923 libras por hora. Esta se combinó con una solución que se recircula del separador. Entonces el objetivo de la recirculación es recuperar los reactivos. Recupero sulfuro de sodio y recupero carbonato de calcio. Bueno, una parte se purga acá abajo. Entonces de este separador se purga, es sulfuro de calcio en solución con 20% de sulfuro de calcio. Se entiende que es 80% agua. Y bueno, finalmente en un separador se separa el agua. Esto es un evaporador. Y me queda una solución de 80% carbonato de sodio. Aquí le faltó un 3. Y 20% agua. Ese es el proceso. Me dan ciertos datos de la reacción. 90% de conversión en un paso. Aquí en el reactor. Y el carbonato de calcio que entra se alimenta al reactor con 50% en exceso. Entonces me dicen la conversión de la reacción y las relaciones relativas entre ambos reactivos. Me dice para cada 1000 libras por hora de alimentación fresca hay que calcular la masa en libras de sulfuro de sodio que se recircula, es decir, esta corriente, la masa de carbonato de sodio que se produce cada hora, y bueno, sería esta, y la conversión total del proceso. Ese sería el planteamiento. Como datos adicionales tengo los pesos moleculares: sulfuro de sodio, carbonato de calcio, carbonato de sodio, sulfuro de calcio. Aquí se dan adimensionales porque este número puede estar en gramos entre gramo mol o en libra entre libra mol. Como aquí estoy trabajando libras, voy a usarlos en libra entre libra mol. Hay que recordar los conceptos para saber qué me están preguntando. Primero, la masa en libras de sulfuro de sodio que se recircula es esta corriente. Es esta de aquí. La voy a rotular, le vamos a llamar R por recirculación. Entonces, básicamente, me piden aquí cuánto vale esa corriente R. En libras, y específicamente libras por hora. Me piden la masa en libras de solución de carbonato de sodio que se produce cada hora, que sería, bueno, esto. Esta corriente le voy a llamar producto. Sería esta solución. Necesito encontrar la recirculación R y el producto P. Y la conversión total del proceso. Recuerden, la conversión se define como F
Y bueno, para una reacción, yo lo defino respecto al reactivo limitante. Esto es respecto al reactivo limitante, que son los moles que reaccionaron del reactivo limitante entre los moles alimentados. El porcentaje de conversión se multiplica por 100. Entonces, bueno, lo de arriba, la F es la fracción. Si lo multiplico por 100 me da la conversión porcentual. Entonces tengo que determinar cuánto vale F. Hay otro dato que me da que la reacción tiene un 90% de conversión en un paso. Bueno, eso se refiere al reactor. Aquí tengo un 90% de conversión. Recuerden, la conversión de un reactor se puede definir con base a una conversión total o a una conversión en un paso. La conversión global se define respecto al proceso completo, la entrada de reactivos al proceso menos la salida entre la entrada de reactivos. Pero la conversión en un paso es respecto al reactor. Entrada de reactivos al reactor menos salida entre entrada. Entonces me están diciendo que con ese dato de lo que entra al reactor, 90% del reactivo limitante reacciona para generar los productos. Entonces, bueno, esos son los datos. Bueno, si analizo el proceso, yo requiero calcular la recirculación, esta corriente R, la corriente de productos P y la conversión global del proceso. Noten que tengo los flujos másicos definidos de entradas. La entrada aquí de alimentación fresca es 1000 libras por hora. Esas son libras masa. Contiene 45% sulfuro de sodio, 55% agua. Y bueno, esta se combina con la recirculación. Además de carbonato de calcio, me dice cuánto entra, 1923 libras por hora. Y de esta corriente, que es una solución de carbonato de sodio, carbonato de calcio, 30% carbonato, 70% agua, se combina con otra recirculación. Noten que, bueno, como este es un proceso complejo, yo tendría que hacer balances. Podría hacer balances globales, podría hacer balances en cada unidad, en el reactor, por ejemplo, en este separador, en este otro, en este otro. Sin embargo, como solo me piden la corriente que se recircula y la corriente que se produce, yo puedo simplificar el cálculo. Noten que acá abajo nada más tengo calcio. Acá abajo tengo sales de calcio, agua, carbono y oxígeno. Y acá arriba tengo sodio. La recirculación tiene sodio. El producto tiene sodio. Carbonato de sodio tiene sodio. Les estoy comentando esto porque este problema se simplifica mucho si uso solamente un balance atómico. Tendría que elegir una porción adecuada de este sistema para poder determinar los balances. Como yo requiero determinar esta corriente y esta, conociendo solamente la entrada de sodio, yo puedo elegir una porción del sistema que me simplifique el cálculo. Bueno, la porción que vamos a usar va a ser lo que entra al reactor. Es decir, esta parte. Y me voy a ir hasta acá. Ahí estoy delimitando. Bueno, digamos así. Una porción del proceso que solo contiene sodio. Esta porción del proceso tendría una entrada, que es acá la que se recircula. Entra al reactor
pasa por el separador y pasa por el otro separador. Bueno, aquí se me hace más fácil también considerar la recirculación, porque aquí disminuyo un equipo. Lo voy a hacer así, voy a dibujar una delimitación del proceso hasta acá. Lo voy a dejar así. Aquí delimité como proceso este cuadro rojo. Entra una alimentación fresca, entra otra alimentación fresca, sale el producto acá y sale acá una solución de carbonato, aquí una solución de carbonato de calcio y aquí una solución de sulfuro de calcio. Con este proceso global yo podría centrarme solamente en el sodio, porque el sodio es el único que me están preguntando. Ahora, si yo hago un balance de sodio en ese proceso, digamos mi proceso quedaría así, ¿no? Yo tengo un proceso global. Yo tengo una salida aquí de agua, que sería esta. Yo tengo otra salida de este lado de la solución de carbonato de sodio al 80% con 20% agua. Aquí sale carbonato, más bien sulfuro de calcio, sale carbonato de calcio, entra esta corriente, que bueno, esta es la corriente que viene de la recirculación. Ese es el proceso que yo puedo usar. Aquí viene la recirculación y aquí viene la corriente fresca de 1000 libras por hora. Yo puedo reducir el proceso a este subsistema que me va a servir para determinar las cantidades de sodio, porque yo necesito calcular R y necesito calcular esta corriente P. Y noten que si hiciera un balance atómico de sodio, la corriente de alimentación tiene solamente sodio, sulfuro de sodio, agua. R tiene sulfuro de sodio puro. Estos dos flujos inferiores los puedo ignorar porque no tienen sodio. El agua de arriba no tiene sodio y el producto P sí tiene sodio. Entonces el sodio estaría acá y estaría acá solamente. Se simplifica el cálculo si considero solamente un balance atómico pero de sodio. Si aquí también entra ¿no? Entraría carbonato de calcio. Lo puedo poner aquí. Ok, sí, es esta parte. Lo había puesto como que sale, pero esta es una entrada. Me refiero a esta entrada de carbonato de calcio. Lo había puesto que sale por pero estoy considerando solo el sistema global. Ahora sí. Bueno, vamos a hacer el diagrama más bonito. Este es el proceso. Entra la alimentación fresca de 1000 libras por hora de sulfuro de sodio al 45%, agua al 55%, entra aquí
carbonato de calcio, sale también carbonato de calcio. Acá sale el producto P con 80% Na2CO3. %, agua. Aquí sale agua. Y aquí viene R, que tiene Na2S puro. Ahora sí, sobre este vamos a trabajar. Esa sería la delimitación de este sistema. Bueno, entonces convertimos las cantidades en libras por hora de sulfuro de sodio a moles. Aquí simplemente lo multipliqué por el porcentaje que hay de sulfuro de sodio en la corriente F y lo dividimos entre el peso molecular de sulfuro de sodio. Entonces entran 5.77 libra-mol de sulfuro de sodio. Ya sé cuánto entra aquí. Sería esta cantidad de moles. Se debe conservar el número de átomos de sodio a la salida. Recuerden que yo tendría 3 entradas de sodio. Tengo F, sulfuro de sodio, R, que también es sulfuro de sodio, en este caso puro, y tengo P, que es la salida de sodio en el producto. Entonces vamos a hacer un balance atómico de sodio. Si yo hago un balance atómico, recuerden que en un balance atómico se conserva el número de átomos. Aquí básicamente yo estoy representando en el balance que el número de átomos de sodio en la entrada es el número de átomos de sodio a la salida. Los átomos no se generan ni se consumen, solamente se reorganizan en otros compuestos. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son los átomos de sodio que entran? Serían los átomos de sodio que hay en la corriente F y en la corriente R. Yo lo voy a escribir así. Yo ya calculé que hay 5.77 libra-mol de sulfuro de sodio a la entrada en F. Entonces, ¿cuánto entra? 5.77 libra-mol de sulfuro de sodio. Pero por cada libra-mol de sulfuro de sodio hay 2 átomos de sodio. Entonces yo voy a poner por cada libra-mol de sulfuro de sodio hay 2 átomos de sodio. Eso es lo que hay de átomos de sodio a la entrada, en F. Aquí. A eso le voy a sumar lo que entraría de átomos de sodio en R, ¿no? Si yo hago el balance de sodio en este proceso global. R tiene átomos de sodio. Yo no sé cuánto vale R, pero lo puedo representar simplemente como una letra. Los moles que hay aquí habría que definir si R está en libra-mol o está en libra-masa. Yo lo voy a definir en libra-masa por hora. Si lo defino así,
R entre el peso molecular del sulfuro de sodio me da los moles de sulfuro de sodio en R. Entonces lo voy a dividir entre el peso molecular. 78 libra masa entre libra mol de sulfuro de sodio. R entre 78 representa los moles de sulfuro de sodio en R. Pero de igual manera, cada libra mol de sulfuro de sodio tiene 2 átomos de sodio. Entonces aquí lo voy a volver a multiplicar por 2. 2 átomos de sodio por cada libra mol de sulfuro de sodio. Eso es lo que entra. Y yo lo voy a igualar a la salida. Básicamente el balance es número de átomos de sodio que entran igual a número de átomos de sodio que salen. Ahora, esto debe ser igual a los átomos que salen en la corriente que yo le llamé P. De igual manera esa P, yo la voy a definir que va a estar en libras por hora. Así como R dije que también está en libra masa por hora. Ahora, los átomos de salida de sodio les comentaba que van a salir en P. Entonces hay que igualarlo con la salida. P, que estaría en libra por hora, lo voy a colocar aquí. Esto está en libra masa por hora. Y esto es la mezcla de 80% carbonato de sodio, 20% agua. Ahora, ¿cuántos átomos de sodio hay en P? En cada libra mol hay 2. Cada libra mol de carbonato de sodio hay 2. Sin embargo, P yo lo estoy definiendo como masa. Entonces lo voy a convertir a libra mol. El factor es el peso molecular. El problema me da el peso molecular de sulfuro, carbonato de sodio, carbonato de calcio. Yo requiero el de carbonato de sodio, que es 106 en libra por libra mol. Entonces ese lo voy a usar aquí. 106 libra masa de carbonato de sodio es una libra mol de carbonato de sodio. Todo esto sería de Na2CO3. Estos serían moles de carbonato de sodio en P. Pero por cada mol de carbonato de sodio hay 2 átomos de sodio. Aquí yo le pondría por cada libra mol de Na2CO3 hay 2 átomos de sodio. O hay 2 moles de sodio. Esto se cancela. Y esto se cancela. Y me falta multiplicar por 80%, porque de ese total P, 80% es carbonato de sodio. Voy a poner el factor aquí. Por cada 80 libra masa de Na2CO3 hay 100 libra masa de solución. De Na2CO3 pero en solución.
Y bueno, eso me daría la salida. Sí, hay que corregir esta parte porque habíamos puesto al revés el porcentaje. P tiene libras, son libras de solución. El total P son libras de Na2CO3 en solución, que contiene agua y contiene carbonato de sodio. Entonces, por cada 100 libras de Na2CO3, ahora sí en solución, hay 80 libras de carbonato de sodio, ahora sí puro. Voy a invertir esto. Así, yo tendría arriba entonces 80 y abajo 100. Si se multiplica por 0.8. Y esto me queda en la salida aquí. Ok. Estoy observando que me hace falta una salida que es esta recirculación, ¿no? Es decir, sí puse la recirculación que viene para acá, pero la recirculación aquí también saldría, ¿no? Si estoy considerando ese sistema global. Esa sería otra salida del proceso, que la voy a incluir en el balance. Para fines prácticos, bueno, esta R se cancelaría con esta. Entonces esa recirculación la voy a colocar acá, que sigue siendo sulfuro de sodio puro. Entonces, bueno, para fines prácticos puedo cancelar esta. Nada más para continuar con la congruencia, debería ser este mismo término que ya teníamos a la entrada. Le voy a poner 2R entre 78 nada más. 2R entre 78 son átomos de sodio que salen aquí. Que bueno, estas dos se van a cancelar. Y ahora sí puedo determinar la variable que sería despejar P. Voy a escribir el balance completo. La entrada sería esta, después de cancelar R, y la salida sería esta. Sería P por 1 entre 106. Estas serían 1 libra mol de Na2CO3 entre 106 libras masa de Na2CO3. Lo voy a dejar así. Por 2 átomos de sodio que hay en 1 libra mol de Na2CO3 por 80%. Lo voy a dejar así. Ahora observen que en esta ecuación la única variable es P. Y bueno, representa las libras por hora de carbonato de sodio que salen del proceso. Que bueno, sería en conjunto con agua. Eso es P. Si yo despejo P, lo vamos a ir haciendo por partes. A la izquierda puedo cancelar libra mol con libra mol. Y me quedan átomos de sodio o libra mol de sodio solamente. 5.77 por 2 me da 11.54. Esos serían átomos de sodio. O libra mol de átomos de sodio. Eso lo voy a dividir entre 0.8
Y bueno, voy a pasar todo esto dividiendo, ¿no? A la izquierda. El 2 también lo voy a pasar dividiendo. Hay 2 libra-mol de átomos de sodio. Y me falta el peso molecular. Este peso molecular que aquí está dividiendo lo voy a poner multiplicando. Son 106 libras de Na2CO3. Le voy a poner las unidades correctas al 0.8 para que nos dé el análisis dimensional. El 0.8 eran libras de Na2CO3 por libras de solución de Na2CO3. Ahora sí se cancela todas las unidades, átomos de sodio, libra masa de Na2CO3 y me quedan libras de solución. Aquí serían libras de solución de Na2CO3. La operación me da 764.5. Eso vale P. En libra masa de solución por hora. Esto está cada hora. Vamos a continuar ahora para determinar la recirculación. Aquí también debe de salir. Para la recirculación voy a retomar esta fracción del proceso y vamos a hacer ahora un balance molecular. Esto porque el balance molecular sirve para calcular los flujos totales, para calcular R. Bueno, ¿cómo es el balance molecular? Recuerden, el balance molecular proviene del balance general. El balance general es entrada menos salida más generación menos consumo es igual a acumulación. El balance molecular lo vamos a hacer completo de sulfuro de sodio. Para este mismo proceso. Bueno. Ahora, ¿cuál es la entrada? Para este proceso, la entrada representa todas las entradas totales de sulfuro de sodio sumadas. Ok. La entrada la voy a sumar aquí, ¿no? La entrada sería lo que hay de sulfuro de sodio en R más lo que hay de sulfuro de sodio en F. Eso lo voy a escribir así. La entrada serían los moles que ya determinamos en F. En F sabemos que hay 5.77 libra-mol de sulfuro de sodio cada hora. Pero de sulfuro de sodio al proceso también entra R, ¿no? Porque esto se combina F más R y entra al proceso. R, yo la definí como que son libras por hora de sulfuro de sodio. Entonces la entrada a este proceso que viene en R serían esas R libra masa entre el peso molecular del sulfuro de sodio, que es 78. Eso es 78 libra entre libra-mol. Nada más. Ahora, ¿qué sale de sulfuro de sodio del proceso? Sale esta otra R. Nada más. Yo estoy haciendo un balance molecular de sulfuro de sodio porque requiero calcular la recirculación
que es sulfuro de sodio puro. Esto me eliminaría carbonato de sodio. Entonces puedo ignorar la corriente P y solo considerar las dos corrientes R y la F. La salida sería entonces menos igual R entre 78. Esos serían los moles o las libras mol por hora que salen de sulfuro de sodio del proceso en esta corriente. Y bueno, ¿cuánto se genera de sulfuro de sodio? Vamos a ver la reacción. De acuerdo a la reacción, sulfuro de sodio es un reactivo, entonces no se está generando. Entonces su generación le voy a poner 0. Y su consumo, ahora sí es un reactivo, lo vamos a calcular. Para eso vamos a usar el dato que me dan aquí. 90% de conversión en un paso a través del reactor es lo que se consume de sulfuro de sodio. ¿Qué significa esto? Bueno, que de los moles alimentados de sulfuro de sodio, 90% reaccionaron. Eso es lo que se consume. Entonces, como yo ya sé lo que entra, que sería esta suma, lo que se consume sería 90% de eso que entra. Digamos, esto es la entrada. Pero el hecho que me digan que 90% de la entrada se consume, me están dando realmente este término, que es el consumo. 90% de eso que entra es el consumo. Lo que entra es lo que había de sulfuro de sodio en F más lo que había de sulfuro de sodio en R que está entrando. Y esto es igual a 0 porque es un proceso sin acumulación. Noten que de aquí yo ya puedo despejar R. Habría que despejar de aquí R y yo ya tendría el valor numérico de las libras por hora que se están alimentando acá. Entonces, bueno, de este apartado vamos a despejar R. Vamos a retomar la reacción y despejar R. Noten que de la entrada, esto también es entrada, yo puedo factorizar. Aquí es como si yo tuviera un 1. 1 menos 0.9 me da 0.1, ¿no? Si factorizo. Entonces voy a hacer álgebra. Simplificando, yo tendría 0.1 por 5.77 libras mol de sulfuro de sodio más R entre 78. Aquí yo asocié este término y este término. Y voy a ponerle que es igual a R entre 78. Bueno, lo voy a dejar por ahora a la izquierda. Este menos R entre 78. Aquí estoy haciendo álgebra nada más. Y eso debe ser igual a 0. 0.1 por 5.77 me da 0.577. Más 0.1 por R entre 78 menos R entre 78 es igual a 0. Bueno, ¿cuánto me da aquí? 0.577. 0.1 menos 1 me daría menos 0.9, ¿no? Si yo factorizo este R entre 78. Y esto es igual con 0. Si yo despejo R, debería de ser 0.577
por 78 entre 0.9. Esto haciendo la operación son 50. Y se entiende que estas son libra masa por hora de sulfuro de sodio recirculados. Y yo lo pude obtener a través de un balance molecular. Esto es álgebra, sería nada más ir factorizando términos comunes. El término común aquí fue R entre 78. El término común atrás fue la entrada, esto que está entre corchetes. 5.77 más R entre 78. Aquí ya es meramente álgebra. Y con esto obtengo la recirculación. El último inciso me pide la conversión total del proceso. Bueno, hay que recordar qué es la conversión total, ¿no? Entrada de reactivos al proceso menos la salida entre la entrada. Esto se define con respecto al reactivo limitante. ¿Cómo sé cuál es el limitante? Bueno, el que no está en exceso. Carbonato de calcio está en exceso, por lo tanto el limitante es sulfuro de sodio. Este sería el limitante. Entonces, respecto a ese, yo voy a determinar conversión total, que es entrada menos salida entre entrada. Voy a retomar aquí nada más el concepto. Así se define la conversión total. Y yo lo defino respecto al reactivo limitante, que es el sulfuro de sodio. Conversión total es la entrada de sulfuro de sodio, esto en moles, menos la salida entre la entrada, ¿no? ¿Cuánto entra de sulfuro de sodio al proceso? Solamente 1000 libras por hora por 0.45 entre el peso molecular, ¿no? Que son los 5.77 libra-mol por hora. Sin embargo, ¿cuánto sale? ¿En dónde sale el sulfuro de sodio? No sale en las corrientes inferiores, ni sale en el producto. La salida es 0. Entonces la salida la puedo eliminar. Entrada entre entrada. Entonces la conversión fraccional es 1, es decir, 100% de conversión. Y esa sería la respuesta.